las personas tienen en las manos sus teléfonos móviles y lo que parece ser es que deben firmar una especie de autorización. Aquí vemos que dice que es para mayores de 18 años exclusivamente. Las personas firman la autorización, que es una especie de código QR, lo acercan al aparato y vamos a ver, en estos momentos están acá acercando el teléfono móvil y les dan una breve explicación de lo que tienen que hacer. Once y 11 minutos de la mañana. Lo que ustedes están viendo es un video desde España de esta pues, nueva forma que se ha impuesto allí entre los españoles. La empresa WorkCoin está escaneando el iris de las personas a cambio de darles 25 criptomonedas. Vemos filas, no solo en esa ciudad, en Madrid, sino vemos filas en varias ciudades donde ellos ya lo han hecho, de gente interesada en escanear el iris. Recordemos que es la parte del ojo coloreada, donde usted, pues, ahí estamos viendo otro de los videos que nos envían desde Europa, desde España, y a través, interpreto que a través del iris, pues eso lo vamos a preguntar aquí, pues acceden a parte de sus datos. Nos acompañan dos personas para explicarles cómo funciona bien este asunto. Porque vamos a partir de cero, vamos a partir hasta de qué son las criptomonedas, qué tiene que ver el iris con las criptomonedas. Bueno, vamos a explicarles este tema. Nos acompaña Alejandro Beltrán, es gerente general de Buda.com, y nos acompaña Ronald Escalona, es director de ingeniería, responsable y arquitecto de seguridad en Platzi. A los dos, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Muy buenos días. Voy a empezar con Alejandro de Buda.com. Alejandro, ¿por qué una empresa de criptomonedas quiere el iris de las personas? Bueno, partamos sobre la base desde que existe Internet y todo el mundo digital, los datos se convirtieron en una forma de valor inmensamente representativa dentro de lo que es el concepto del dinero y lo que es el concepto del valor digital. Por ende, los mecanismos biométricos se convirtieron en formas en que la información, siendo la información un conjunto de datos y procesados y organizados, cuyos valores en el mundo digital se reducen a ceros y a unos, permiten crear algoritmos y permiten conocer mucho más la estructura del ser humano. Y entendiendo que el iris tiene una huella biológica que contiene gran parte de la información del ser humano, el iris tiene una representación de valor invaluable hoy en día en el mundo de Internet, y más cuando hoy en día la empresa que está desarrollando estos sistemas, que es propiedad de Sam Altman de OpenAI, de quienes crearon ChatGPT, con todo este sistema de inteligencia artificial, pueden extraer del iris múltiple información del ser humano. Ronald, vamos a explicar un poco en temas de ciberseguridad, ¿qué se puede hacer con un iris? Nosotros, cuando hablamos de identidad, ¿qué te puede identificar a ti unívocamente como persona? Tu huella dactilar, tus rasgos biométricos, decimos, en seguridad de la información aplicamos controles biométricos. El escaneo del iris es un control biométrico. Te identifica unívocamente porque reconoce patrones alrededor de la pupila que son únicos de la persona. Si esa información la tengo asociada con la identidad de la persona, pues la puedo identificar unívocamente. Digamos, el porcentaje de error de identidad basada en el iris es extremadamente bajo. En este ámbito, lo que puedo estar asociando con WorldCoin, que quiere ser la red más grande del mundo financiero y de identidad digital, es poder asociar entonces a una persona a una identidad digital detrás de todo este mundo de las monedas digitales. Sí. ¿Qué se sabe de esta empresa, Alejandro?
Bueno, Juan Camilo, WorldCoin es una empresa creada por Sam Altman, el creador de OpenAI, que es el creador de ChatGPT. ChatGPT es una de las aplicaciones de inteligencia artificial más importantes del mundo y que ha cambiado mucho la forma en cómo hoy en día abordamos la inteligencia artificial como tecnología de la cuarta revolución industrial. Esta empresa, en recompensa, como vieron en el video, con 25 tokens de WorldCoin, que en su momento, cuando se lanzó, equivalían más o menos a $50. Y pues esto ha sido una revolución porque el intercambio de información que han tenido muchas personas que vendieron su iris, digamos, y vendieron la información biométrica, que no solo toma la información del iris, sino igualmente toma también la biometría facial y otros derivados de este sistema, pues captura toda esta información con fines inicialmente pues de crear, como lo menciona Ronald, un sistema de identidad digital para prevenir esquemas de seguridad, fraude, entre otros, pero con los riesgos asociados que hay al entregar información tan importante a nivel biométrico como es el iris, en donde pues hay un montón de información de nosotros en ese sentido. Sí. Ronald, Quiero, ¿usted lo quiero haría? agregar algo allí, pero Sí, eh, aquí es donde tenemos que entender sí, algo. Fíjate, hay que valorar si el fin para el cual te están usando esos datos biométricos es proporcional digamos, al riesgo de cederlos. Porque es que una contraseña, si se expone, usted la cambia, ¿cierto? Un token, estos números que cambian cada 30 segundos para entrar a las redes sociales o demás, pues usted también puede regenerar ese algoritmo. Pero un dato biométrico, algo que es usted, difícilmente lo va a poder cambiar. La huella dactilar usted no la puede cambiar, a menos que hay casos excepcionales de personas que utilizan mucho pues sus manos para su labor del día a día y con el tiempo se van degradando esa calidad de la huella. Pero el iris tiene una capa de protección natural. Eso es muy difícil que cambie en el tiempo. Entonces, eh, evaluemos el riesgo. ¿Qué tan proporcional es? Por ejemplo, si yo voy a ceder mis datos biométricos para un tema de identidad nacional, un pasaporte, digamos, una cédula de ciudadanía, eh, entendiendo también que están gestionando los riesgos de esos datos, yo los proporcionaría. Hay un asunto con WorldCoin y resulta muy interesante que esto esté sucediendo en España, porque en la Unión Europea existe un reglamento, le llaman Reglamento General de Protección de Datos, y este reglamento tiene en el artículo 9, dice que quedan prohibidos, dice explícitamente, el tratamiento de datos personales que revelen, entre otras cosas, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona. Entonces queda prohibido por este reglamento de datos en la Unión Europea que nosotros podamos utilizar estos datos biométricos para identificar a una persona. Entonces, ¿para qué lo deberíamos usar? Para hacer un proceso de autenticación, autorización, pero con digamos, con un acotamiento. ¿Para qué estoy usando estos datos? Para permitirle el acceso a mi sistema a través de un identificador de usuario, pero no asociarlo con el nombre de Ronald Escalona y sus datos no personales. usarlo como datos personales. Aunque Exactamente. Además, hay varios elementos ahí de lo que Pero, menciona pero, Ronald es muy pero yo importante. tengo una pregunta ahí, Pero Alejandro. Con esa limitante que le pone la Unión Europea a WorldCoin en el territorio donde opera, entonces, ¿ellos simplemente lo quieren para eso? ¿O está la sospecha que lo están utilizando para más cosas? pues más que hacia dónde va, porque no podemos sugerir de algún tipo de uso malintencionado, lo que sí pueden existir son riesgos en donde los compromisos contractuales de WorldCoin frente al uso de datos, si la gente se fija un poco en la letra pequeña, hablan de los no compromisos en caso de que haya un robo y expropiación de datos o que se puedan compartir los datos, obviamente como menciona legalmente, con fines de uso relacionados con la identidad. Entonces, ahí hay un tema, es
los riesgos que existen de poder compartir una información tan valiosa como es el iris o la información personal. Y esto podemos ir desde varios casos que han pasado históricamente en el mundo. Primero, pues por ejemplo, las revelaciones de Edward Snowden en el 2013, estos documentos clasificados de la NSA, el escándalo de Cambridge Analytica con Facebook, donde se vendieron más de 50 millones de datos con fines políticos para analizar comportamientos, también las violaciones a las seguridades en grandes corporaciones como Equifax, las leyes de vigilancia en China con este tema del crédito social, la ley patriota de Estados Unidos, en fin, todo este sistema de reconocimiento facial comprende que si bien la humanidad se puede beneficiar a través de los sistemas de seguridad, la interoperabilidad y la usabilidad, tiene muchos riesgos de cara a la filtración de la información, ya que esta información para los hackers es oro para ellos y pues efectivamente el hecho de que WorldCoin no se comprometa a no solo no compartir los datos, sino a tener obviamente dentro de sus sistemas que no se comprometan a que ante un robo de datos ellos asuman cierto compromiso contractual o el uso indebido de información recolectada, pues esto pueda realmente resultar apocalíptico dentro de lo que estamos viendo en economías que inclusive están regidas bajo la autocracia o que inclusive pasemos de democracias a autocracias de forma repentina. Si es un simple identificador y se debe usar solo para eso, Ronald, entonces ¿por qué me pagan? ¿No estoy vendiendo algo más que un simple identificador? Puede ser una manera social de atraer a las personas para que con un efecto de red les elimine eventualmente el temor a otras que no se atrevan. Es una forma simplemente social de hacer que se pierda el miedo a esto. Para mí es una estrategia simplemente. Ahora, no quiere decir que no se pueda emplear datos biométricos. El artículo 35 del GDPR, o de este Reglamento General de Protección de Datos en la Unión Europea, este artículo 35 habla de que un proyecto que use datos biométricos debe evaluar el impacto que este tratamiento de datos personales puede tener en las personas. Incluso aquí se puede poner en riesgo vida. Debe informar de manera transparente la finalidad que tiene con esta información, con estos datos. Y allí es donde está el mayor, digamos, asunto con WorldCoin. La finalidad no está tan explícita. Es un poco controversial. Sin embargo, seguramente tus abogados están haciendo lo mejor para cumplir con el GDPR, pero ahí está la protección de los datos por reglamento. Sí. Yo le quería preguntar a Alejandro, ¿qué representa en el mundo de las criptomonedas, del Bitcoin, bueno, de estas monedas digitales, este nuevo paso del iris? Bueno, el iris se vuelve en una nueva representación de cambio. Es decir, cuando hablamos en la historia de humanidad del dinero, ¿cierto? El dinero aparece como una forma de intercambio en la medida en que las comunidades o la humanidad se comenzó a sentar en el Neolítico, ya pasando del trueque a lo que hoy conocemos como el dinero digital. Y en ese sentido, el iris comienza a ser parte de la discusión como esa moneda de cambio, ¿cierto? Cómo comenzamos a tokenizar los componentes del ser humano para crear un valor que pueda ser intercambiable en diferentes mercados. Y WorldCoin pues tiene esa apuesta y esa apuesta obviamente de premiar o dar un bono a cambio del iris, pues es una forma de intercambio de qué es lo que representa el iris en valor en una moneda digital que hoy en día pues ha trascendido mucho la economía y donde vemos, por ejemplo, a una criptomoneda como Bitcoin bastante posicionada en el mercado y una múltiple gama de criptomonedas que tiene diferentes representaciones de valor y sobre todo de uso en el mercado, algunas con más o con menos sentido, en su gran mayoría creo que muchas no tienen sentido, pero vemos que el mundo de las criptomonedas ha replanteado mucho la forma en cómo creamos dinero y cómo creamos valor en el mercado. Y uno de esos es que en la era digital la privacidad es algo supremamente importante y los datos se convierten en una nueva forma de valor incalculable
que traspasa cualquier tipo de valor que existente en el mundo financiero, sobre todo, y en el mundo de las inversiones. Por ende, creemos que esta nueva propuesta del IRIS como forma de valor o de intercambio representada en un token, pues puede generar mucha controversia y pues puede generar también muchos riesgos de cara a quien usa estos datos. Ahora sí voy con Ronald. Exacto. ¿Usted lo haría? Yo tengo una... ¿Y usted lo haría, Ronald? No, ahora mismo no. Yo no lo haría por digamos, esta falta de claridad y transparencia que hay en el proyecto. Al menos en esta etapa yo no lo haría, hasta estar completamente seguro de que tiene, digamos, como todos los reglamentos, las exigencias de ley en orden y que sea muy claro la transparencia que se le va a dar a ese dato. Ahora fíjate algo. ¿Cómo conectamos esto con las criptomonedas? Desde mi punto de vista, observa esto. Hay dos cosas poderosas en el mundo de las criptomonedas. Digamos, no hay una gestión centralizada, todo es distribuido. No dependes de una entidad financiera que tome decisiones sobre esto. Tú le puedes notar desde el origen de ese dinero hasta la última transacción. Es decir, hay una trazabilidad, pero los propietarios de esas cuentas, digamos, los que han sido propietarios de esa parte de ese dinero digital, pueden estar tras una identidad anónima. Y esa era la fortaleza, o mejor dicho, esa es una de las fortalezas detrás del dinero digital, detrás del Bitcoin, el anonimato. Ahora, si tienes un dato que identifica unívocamente a la persona, porque no va a haber dos personas con el mismo mapa del iris, y lo asocias a una transacción con todas las fortalezas que tienen las criptomonedas, pero rompes el anonimato, ahí tienes la respuesta. Para mí lo que están buscando es hacer un sistema mucho más confiable desde el punto de vista de poder tener claramente identificado a los propietarios de este dinero desde que nació hasta la última transacción. Que sea un humano. O una organización, pero que detrás de la organización hay un representante Claro. legal, hay un propietario, ¿no? Alejandro, ¿usted lo haría? Se nos apagó el micrófono de Alejandro. Perdón. Ahí ya. Aquí Usted, lo ahora tenía sí, ¿usted lo haría, Alejandro? Esto de ir a que le escaneen el iris. No, yo personalmente no. Creo que el mundo de Internet te presenta una serie de oportunidades y así como hay una serie de oportunidades, hay una serie de riesgos que están de cara a la privacidad y esto, digamos, tiene una historia fundamental desde cómo nacen los movimientos que promueven la privacidad y las libertades en Internet, como el movimiento Cypherpunk de los años 90, promovido por diferentes criptógrafos que hablan de cómo Internet va a traer un mundo de evolución en la humanidad, pero también va a traer cambios a la privacidad. Y la privacidad es algo que resulta supremamente valioso desde el punto de vista político, económico y social. Por ende, hoy en día vivimos en democracias. Más tarde no sabemos en qué tipo de países o mundos viviremos en esos momentos y creo que elementos como los datos biométricos o la biometría que todavía están muy a la exposición de estar experimentando con ellas, resulta ser peligroso que caiga en manos de quienes no gestionen bien estos datos, sobre todo, por ejemplo, para la seguridad financiera, la estabilidad financiera del mundo e inclusive para la estabilidad de los datos y de los servicios ciudadanos digitales, resulta ser bastante comprometedor, al menos por el momento, que entregar esta información tan valiosa como puede ser el iris. Ronald, ¿qué tal está la seguridad, la ciberseguridad o el blindaje de páginas como WorldCoin? Los mecanismos tradicionales de gestión de acceso. Podemos tener una identificación unida a nuestro correo electrónico o a una de nuestras redes sociales y ella a su vez puede tener un segundo factor de autenticación. Y con esto podemos proteger, digamos, la manera de acceder a la plataforma. Pero es que eso es apenas una pieza de todo el rompecabezas.
Es decir, el control de acceso a la plataforma es una, pero luego internamente cómo se está gestionando la información, qué mecanismos de protección de los datos que no sean legibles ante un atacante, a esto le llamamos Pero cifrado de los datos, mire lo preocupante, ahí es Ronald, donde hay que extender. y mire lo ¿Sí? preocupante que yo me encuentro en las dos respuestas de ustedes cuando dicen que no lo harían. Y es que la empresa WorldCoin está captando datos, porque esto ya va en 360.000 personas. Está captando el iris de más de 360.000 personas sin que esas personas y sin que WorldCoin tenga clara esas políticas, esas normas, esos aspectos, las razones por las cuales ustedes dicen que no lo harían. Usted dice, Ronald dice, a mí me gustaría tener una normativa clara, me gustaría que sean más específicos, pero al final de cuentas ya lo están haciendo y ya tienen 360.000 personas en sus bases de datos con el iris. Sí, bueno, yo siento una que cosa es la transparencia, ¿no? La transparencia hacia afuera, y otra cosa es lo que están haciendo como empresa para salvaguardar la privacidad de la información. Y eso es lo que no sabemos. Es decir, yo no tengo detalles de cómo están gestionando ellos los riesgos internamente y qué es lo que están haciendo para cumplir con las normativas de protección de la privacidad que en Europa son tan estrictas. Yo digo, de cara hacia el usuario, para mí en este momento aún no es completamente transparente qué van a hacer con esa información, porque miren que uno de los riesgos más importantes acá es vender la información, ceder esa información. ¿Para qué van a usar esa información? No sé, pongamos a volar la imaginación en este mundo de inteligencia artificial y cómo todo se conecta. Podemos tener un avatar digital que lo identifiquen unívocamente conmigo porque tiene el iris registrado. Todo queda a la imaginación, pero desde el punto de vista de la ciencia ficción es completamente posible. Sí, Alejandro. Yo comparto gran parte de lo que dice Ronald con algunos aspectos en cuanto a los compromisos legales y contractuales que tiene WorldCoin. Y lo primero es que WorldCoin, bajo los términos y condiciones, puede compartir la información con empresas y personas, y pues ya hemos tenido algunos elementos que nos hacen dudar de que compartir la información pueda ser bien o para mal. Y este es el caso más emblemático de Facebook con Cambridge Analytica. Es decir, lo que hacen con los datos y con los algoritmos es crear de alguna forma información que genere comportamientos para manipular o generar intenciones del ser humano de generar algún tipo de animadversión o de inducir hacia ciertas decisiones que pueden ser contraproducentes. Con esto, WorldCoin lo que hace obviamente es que no sea muy claro en el tipo de información o los fines, que más allá de que lista los fines, pues efectivamente se cubre contractualmente en que no se compromete en caso o que puede ser sujeto a expropiación de robo de los datos y que puede compartir los datos con empresas y personas. Pero yo hago una pregunta. Eso, hay un riesgo asociado. Yo hago una pregunta aquí, Alejandro, Ronald, y es, ya para terminar, usted dijo, bueno, me vuela la imaginación, a mí también me acaba de volar la imaginación y se me acaba de ocurrir, ¿qué pasa si alguien suplanta mi iris en un futuro con este tema de la inteligencia artificial? Cuando es un dato para acceder que es inalterable, va a permanecer, no tengo cómo cambiarlo. Mira, uno de los mayores objetivos de la suplantación de identidad es fines financieros, económicos. Pudiera luego, si una entidad financiera confía solo en este mecanismo de autenticación, pudiera entonces extraer el dinero de mis cuentas, qué sé yo, ¿no? Aquí hay también varios controles que nosotros debemos entender. Cuando nosotros hablamos de autenticación, cuando tú ingresas a tu correo, que colocas tu nombre, usuario y contraseña, eso es un factor de autenticación, algo que tú sabes. Luego, cuando hablamos de biometría, es algo que yo soy. Y cuando combinamos esto, hablamos de múltiples factores de autenticación. Entonces, ya los sistemas están preparados, porque esto es bien conocido en el mundo de la seguridad, es de emplear múltiples factores de autenticación, al menos dos, por eso se le llama 2FA. Algo que soy, algo que conozco, o
algo que poseo, como un token que se está generando automáticamente. Cuando se suplanta mi identidad, pues estos sistemas que solo confían en mi característica biométrica, como el iris, pues van a ser vulnerables. Y pensemos, por ejemplo, en una identidad nacional que vaya basada en el iris. Entonces esta persona se puede hacer pasar por el individuo al que ha robado la información. Y mira que ya, Claro. ya se han hecho pruebas de concepto donde una fotografía en alta resolución, toman una fotografía de mi cara en alta resolución y le colocan a la hoja, imprimen la fotografía y le colocan a la hoja un lente de contacto para darle una cierta... Eso tiene un tema matemático de la curvatura, porque al final la iris se busca triangular y aplanar. Pero en fin, con el lente de contacto lo colocan en la cámara y el mecanismo dice que sí es la persona y lo deja pasar. Muy bien. Por eso Es hablamos de Ronald, múltiples factores. claro, es Ronald Escalona, director de ingeniería, responsable de la seguridad en Platzi. Alejandro Beltrán también nos acompañó, gerente general de Buda.com. A los dos muchas gracias, un abrazo, de verdad, una gran charla para explicar este nuevo tema que aparece. Sí. Un abrazo. Gracias.